Mi novia usó mi tarjeta para pagar unas vacaciones lujosas con su amante para celebrar su graduación. Así que cuando llegaron a Italia, cancelé todas mis tarjetas y la dejé sin un centavo. Las notificaciones entraban una tras otra, como una lluvia de cuchillos: hotel en Roma, cena para 2, cargo aprobado. Yo estaba en mi sala, con el teléfono en la mano, viendo cómo mi dinero financiaba su luna de miel con otro hombre. No grité, no rompí nada, ni siquiera le escribí. Solo esperé el momento exacto en que el lujo se convirtiera en una trampa sin salida. Y entonces apreté el botón correcto, porque no sabían con quién se estaban metiendo. Carla era mi novia, y durante un tiempo, yo me convencí de que confiar era una señal de madurez. De esas personas que saben sonreír cuando te piden algo, que te abrazan justo después de sembrarte una duda, que te dicen amor con la misma boca con la que miden cuánto vales. Yo tenía una vida ordenada, trabajo estable, metas claras, y con ella todo se volvió un poco más brillante, y un poco más caro. Lo llamé detalles, caprichos, momentos, porque es más fácil maquillarlo así que admitir que te están usando. No es que yo fuera ingenuo en el sentido clásico. Yo veía señales, la forma en que se interesaba por mis límites solo para empujarlos, cómo se ofendía si yo decía no y, 5 minutos después, actuaba como si ella fuera la víctima. Pero Carla tenía un talento especial para hacerte sentir culpable por tener sentido común. Si yo preguntaba por qué necesitaba algo, me decía que yo era controlador. Si yo dudaba, decía que estaba traumatizado. Y si yo cedía, sonreía como quien gana un punto. El asunto de la graduación fue el gran telón. Carla llevaba semanas hablando de eso, repitiendo la palabra como si fuera un pasaporte moral para gastar sin freno. Me lo merezco, es un hito, una vez en la vida. Yo le dije que lo celebráramos, claro, pero dentro de lo razonable. Fue ahí cuando apareció el nombre que yo ya había escuchado antes, como un eco incómodo: Enzo. Según ella, un amigo, un compañero, alguien que la apoyó. Ese tipo de amigos que siempre están cerca cuando hay fiesta y nunca cuando hay que pagar cuentas. Yo nunca revisé su teléfono, nunca la seguí, nunca hice escenas. No porque fuera un santo, sino porque pensé que una relación adulta no necesita vigilancia, necesita respeto. Y, para ser justo, Carla era muy cuidadosa con lo que mostraba. Podía desaparecer unas horas y volver con una historia perfectamente empaquetada, con la emoción exacta, con la palabra exacta para que tú fueras el malo si preguntabas de más. Eso no se improvisa, eso se practica. Lo que yo sí hacía, por trabajo, era tener alertas en mis cuentas, no por desconfianza hacia ella, sino porque así vivo, ordenado, prevenido, consciente de lo que entra y lo que sale. Las alertas eran parte de mi rutina, como el café en la mañana. Un cargo grande te despierta más rápido que cualquier alarma. Y aquel día, mi teléfono no solo vibró, habló con una claridad brutal. Primero fue un cargo de aerolínea, luego otro, luego un hotel, luego un restaurante. Y lo peor no fue el dinero, fue el patrón: todo para 2, todo con la seguridad de quien está gastando ajeno. Yo miré la pantalla y sentí esa calma rara que llega cuando la verdad por fin deja de pelear con tus excusas. Mi mente hizo algo frío, dejó de preguntarse por qué, y empezó a preguntarse cuándo. En el mismo instante en que entendí que Carla había usado mi tarjeta, también entendí que confrontarla en caliente me haría perder. Ella lloraría, prometería, se indignaría, me llamaría exagerado, y al final yo terminaría discutiendo como si fuera un debate emocional, cuando esto era un hecho. Si yo quería justicia, no podía pelear con su actuación. Tenía que hablar el idioma que ella no podía manipular, el de los registros, las fechas, las llamadas y los documentos. Mientras yo repasaba los cargos, ella me enviaba fotos. Sí, fotos. Una selfie con una sonrisa del logro, una copa alzada, una fachada elegante de fondo. Un mensaje corto: amor, lo logramos. Te amo. Lo logramos fue lo que terminó de cerrarme el estómago. Porque no habían logrado nada. Ella logró algo: usarme. Y yo logré ver. Me quedé observando, como quien mira un tren acercarse. No por morbo, sino por precisión. Vi que estaban en Italia. Vi que la ciudad era Roma. Vi el nombre del hotel, el más lujoso de los que Carla solía mencionar cuando jugaba a imaginar una vida que no pagaba. Vi el restaurante de la cena. No lo inventé, lo vi en mis alertas. Y ahí tomé mi primera decisión verdadera: no iba a detener el desastre, iba a dejar que empezara bien alto. Carla siempre había tenido una relación curiosa con el dinero, lo trataba como si fuera una extensión de su autoestima. Si había lujo, había valor. Si alguien pagaba, era amor. Si alguien ponía un límite, era altacañería. Con ese mapa mental, yo supe exactamente cómo iba a jugar esto. No iba a golpearla con insultos, iba a golpearla con realidad. Y la realidad, cuando llega a una habitación de hotel, llega con facturas. Hubo un detalle que me dio aún más claridad: yo no había autorizado nada. Ni un viaje, ni un hotel, ni una cena, ni una compra. No era una discusión de pareja sobre gastos.
Era un uso indebido de mi tarjeta. Y eso cambia las reglas del juego. Porque ahí ya no era un problema entre nosotros. Ahí ya era un problema con instituciones que no negocian con lágrimas ni con frases bonitas. Esa noche dormí poco, no porque estuviera destrozado, sino porque estaba calculando. Revisé horarios. Revisé la hora local. Revisé el tipo de hotel y lo que suele pedir al check-in, retención, depósito, garantía. Entendí que el momento ideal no era cuando compraban los boletos, porque ahí podían cambiar planes. El momento ideal era cuando ya hubieran cruzado el punto de no retorno, maletas en el cuarto, cenas cargadas, y una factura creciendo como bola de nieve. Lo que más me sorprendió de mí mismo fue la ausencia de duda. No sentí culpa. Sentí claridad. Porque yo no estaba haciendo algo malo, yo estaba dejando de proteger a alguien que me estaba haciendo daño. Carla eligió actuar como si mi dinero fuera suyo. Yo elegí que mi vida dejara de ser su juguete. Y, por primera vez, esa elección no necesitaba aprobación de nadie. A la mañana siguiente, me habló como si nada. Te extraño, quisiera que estuvieras aquí, te mando fotos. Y yo respondí con la misma serenidad con la que uno firma un documento, frases neutras, emojis mínimos, cero explosión. No porque yo quisiera fingir, sino porque yo necesitaba que ella siguiera creyendo que el mundo era suave. Ella se alimenta de reacciones, yo decidí alimentarla de silencio. Pasaron horas, vi otro cargo. Vi el depósito del hotel, vi consumos del minibar, vi una boutique. Y ahí confirmé que Carla no estaba asustada, estaba cómoda. Ella pensaba que el dinero era infinito porque no lo estaba ganando. Ella pensaba que yo me tragaría el daño porque la amaba. Y yo pensé algo muy simple, el amor no es una licencia para robar. Llegó el mensaje que yo estaba esperando, el que no decía lo que decía. Una foto del lobby del hotel, con un texto, ya hicimos check-in. Esto es un sueño. Yo me imaginé el escenario completo sin esfuerzo, Carla actuando como protagonista, Enzo como cómplice sonriente, y mi tarjeta como alfombra roja. Yo miré mi reloj, inhalé lento, y me prometí algo, no iba a ser impulsivo. Iba a ser exacto. Fue ahí, justo ahí, cuando terminó el Hugo que dialoga y empezó el Hugo que documenta. Me senté, abrí mi correo, guardé capturas, ordené los cargos por hora, y preparé mi llamada como si fuera una presentación profesional. Porque si Carla había decidido jugar sucio, yo iba a jugar legal, pero sin piedad. Y cuando colgué la llamada que cambiaría todo, ya no estaba herido, estaba decidido. Actualización 1. Esperé a que cenaran. No por crueldad gratuita, sino por lógica. Un hotel de lujo no es solo una cama bonita, es un sistema de cobro constante. Restaurantes, servicio al cuarto, cargos automáticos, propinas, extras. Cuanto más arriba subes, más fuerte es la caída. Yo vi la notificación de la cena y supe que el anzuelo ya estaba tragado. Esa espera también tenía otro propósito, asegurarme de que no hubiera dudas. Si Carla intentaba, después, decir, fue un error, se me fue, pensé que podía, la línea de cargos contaría otra historia. Un error no se repite con entusiasmo. Un error no reserva noches, no pide vino caro, no compra como si estuviera celebrando con alguien más. Yo quería que la evidencia hablara por mí. Cuando vi que el restaurante había pasado el cargo, tomé el teléfono y llamé al banco. La voz al otro lado sonaba cansada, como siempre suena el mundo cuando tú estás viviendo un terremoto personal. Me pidieron datos, validaciones, confirmaciones. Yo respondí con calma, sin dramatizar. La serenidad, curiosamente, hace que te tomen más en serio. Y entonces dije la frase que estaba preparada desde la noche anterior. No dije mi novia la usó. No dije mi pareja está de viaje. Dije, me han robado la tarjeta y la están usando en Italia. Solicito bloqueo inmediato por fraude. Lo dije como se dice una dirección. Como se dice un hecho. Porque, en esencia, eso era, alguien estaba usando mi tarjeta sin mi autorización. El banco actuó como actúan los bancos, rápido, clínico, automático. Confirmaron transacciones sospechosas, iniciaron un proceso, bloquearon la tarjeta y cualquier uso digital asociado. Me dieron un número de caso, me explicaron pasos, me hablaron de investigación. Yo asentí aunque ellos no me veían, y cuando colgué, sentí algo que no sentía desde que empezó todo, control. No me detuve ahí. Revisé todas mis tarjetas y cerré puertas que Carla podía conocer, pagos guardados, plataformas con el plástico memorizado, suscripciones donde alguna vez puse mis datos por comodidad. Cambié contraseñas, activé doble verificación, limpié accesos. No era paranoia, era higiene. Si alguien te roba una vez, no le dejas la ventana abierta. La parte más extraña fue el silencio. Después de bloquear, no pasó nada inmediato en mi teléfono. No llegó un mensaje de Carla en ese segundo. No hubo un ¿qué pasó? Porque ellos todavía estaban en su burbuja. En ese momento, Carla seguía creyendo que el mundo se acomodaba a su narrativa.
No sabía que, mientras ella brindaba, yo había cambiado las reglas del juego. Esa noche me acosté temprano. No por paz, sino por disciplina. Sabía que al día siguiente vendría el impacto real, el momento en que la tarjeta fallara y la fantasía chocara con el mostrador del hotel. Y yo quería estar despierto, con café y cabeza fría, para ver cómo se rompía el personaje que Carla había construido con mi dinero. Actualización 2. Tardó 3 días en explotar. 3 días de cargos rechazados en silencio, de intentos que tal vez se hacían sin darse cuenta, de la típica confianza de quien cree que siempre funciona. Yo, mientras tanto, seguía recibiendo notificaciones distintas, no de cargos, sino de alertas del banco sobre intentos fallidos y movimientos bloqueados. Eso me decía que, al menos, seguían intentando vivir como si nada. El cuarto día fue el día del pago grande. En hoteles así, muchas veces la tarjeta queda como garantía y luego se cobra el total acumulado al final, con todo lo que hayas consumido. Y cuando llegó la hora, yo me lo imaginé con una claridad casi cinematográfica, Carla en la recepción, con su actitud de aquí mando yo, Enzo a un lado fingiendo tranquilidad, y un recepcionista sonriendo hasta que la máquina dice que no. La tarjeta fue rechazada. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Y lo peor no fue el rechazo, sino el motivo que apareció en el sistema, bloqueo por sospecha de robo y fraude. No es un saldo insuficiente. No es un error de red. Es una señal roja. Es el tipo de alerta que cambia el tono de una conversación en segundos. Carla, según su costumbre, intentó convertirlo en un malentendido. Seguramente dijo algo como mi novio lo arreglará o es un problema del banco. Pero un gerente de hotel no vive de buenas intenciones, vive de pagos. Y, cuando hay 5.000 euros acumulados en una estancia que no se puede cobrar, el hotel deja de ser un escenario de lujo y se convierte en un sitio de control. El gerente intervino, porque estos lugares no toleran el caos en su lobby. Les pidieron otra tarjeta. No tenían. Les pidieron efectivo. No tenían. Les pidieron una transferencia. No podían. El ambiente cambia rápido cuando se cae la máscara, la gente mira, los empleados se acercan, la sonrisa se vuelve rígida. Carla, que se alimenta de atención, de pronto tenía la atención equivocada. Y entonces ocurrió lo inevitable, llamaron a la policía italiana. No para hacer un show, sino porque, desde su perspectiva, tenían a 2 personas intentando irse sin pagar una deuda grande, con una tarjeta marcada como robada. En un país ajeno, sin respaldo visible, esa situación se vuelve seria en segundos. La graduación ya no era un hito, era una escena de interrogatorio. No voy a fingir que sentí placer viendo a alguien esposado en mi imaginación. Lo que sentí fue satisfacción fría, la consecuencia por fin alcanzaba a quien creía que la consecuencia era para otros. Carla había jugado a ser intocable porque yo le había permitido ese teatro. En un lobby, frente a autoridades y registros, no hay lugar para frases bonitas. Enzo, el amante, también quedó atrapado. Eso es lo que pasa cuando te subes al tren de alguien que no paga el boleto. A él tal vez le prometieron un viaje de película y terminó siendo un problema legal. Y aunque Carla intentara decir, todo es culpa de Hugo, la verdad es que él estaba ahí, disfrutando el gasto, firmando consumos, comiendo con mi tarjeta como si fuera suya también. En esa historia, ninguno era inocente. Actualización 3. La llamada llegó cuando yo ya la esperaba. No fue inmediata porque Carla, primero, intenta arreglar todo sin admitir nada. Pero hay un punto en el que se acaban los trucos y solo queda el pánico. Sonó mi teléfono y vi su nombre. Podría haber ignorado, pero yo necesitaba una cosa más, su propia voz confirmándolo todo. Contesté con calma. No dije ¿qué hiciste?, ni ¿cómo te atreves? Dije sí, como quien atiende una llamada cualquiera. Carla empezó con llanto, ese llanto que ella usa como llave maestra. Me habló atropellado, me dijo que algo pasó, que la tarjeta no funciona, que están exagerando, que es un error, y que yo debía arreglarlo ya porque ella estaba en peligro. Yo no me moví de mi tono. Le dije que no entendía de qué hablaba, que yo había reportado el robo, que mi banco me había dicho que ladrones estaban usando mi tarjeta en Italia. Y ahí, en esa pausa corta, se escuchó como su cerebro intentaba acomodar la realidad. Porque, cuando alguien te cree débil, no imagina que puedas actuar sin pedir permiso. Carla cambió de estrategia en segundos, pasó del llanto a la indignación. Me dijo que yo era un monstruo, que yo estaba arruinando su vida, que cómo podía hacerle esto cuando ella se lo merecía. Y esa frase me confirmó algo esencial, ella no estaba pidiendo perdón. Estaba reclamando un derecho. El derecho de usarme. Yo seguí en modo hielo. Le dije una sola frase, sin gritar, sin adornos, no sé quién eres. Mi banco dice que unos ladrones tienen mi tarjeta. Si eres tú, arréglatelas. Ella se quedó sin aire. Y cuando volvió a hablar, ya no era Carla la novia, era Carla la persona acorralada. Me suplicó, me ofreció promesas, me dijo que fue un error, y luego volvió a insultarme.
Mientras ella hablaba, yo grababa. No por espectáculo, sino por evidencia. En muchos casos, lo que te salva no es lo que sabes, sino lo que puedes probar. Y Carla, en su desesperación, estaba admitiendo más de lo que creía, que estaba en Italia, que la tarjeta era mía, que la usó, que esperaba que yo pagara. Cada palabra era un ladrillo en el muro que la iba a encerrar. La llamada terminó como terminan las cosas cuando ya no hay control, con ella gritando mi nombre y yo colgando sin despedirme. No sentí culpa. Sentí cierre. Porque el Hugo que antes se habría quedado escuchando, intentando calmar, intentando solucionar, ya no existía. Yo no iba a rescatarla de un incendio que ella misma encendió con gasolina ajena. Después de colgar, guardé la grabación con fecha y hora, y anoté en un documento lo que se dijo, como si fuera un informe. Suena frío, pero en ese momento yo entendí algo: el caos es el mejor amigo del abusivo. Y el orden, el registro y la calma son su peor enemigo. Actualización 4. No me limité a mirar desde lejos. Yo quería que esto quedara asentado de manera oficial, no como un drama de pareja, sino como lo que fue, un robo de identidad y un uso indebido de medios de pago. Así que reuní todo: los estados de cuenta, las alertas, las capturas, la cronología, la grabación de la llamada. Puse cada pieza en su lugar, sin exagerar, sin inventar, sin teatralizar. Fui a la policía local de mi país y presenté la denuncia formal. Expliqué que mi tarjeta fue usada sin autorización en el extranjero, que se reportó al banco, y que yo tenía evidencia de que la persona involucrada era alguien cercana. No fui a vengarme con palabras, fui a dejar constancia, porque la constancia es lo que impide que, después, te acusen a ti de haber consentido. Luego contacté al consulado correspondiente y remití la información de la denuncia y del caso del banco. Yo no esperaba que el consulado castigara a nadie, no funciona así. Lo que yo necesitaba era que existiera un registro cruzado, que si Carla intentaba presentarse como víctima de un malentendido, hubiera un expediente diciendo: hay una denuncia por fraude y robo de identidad, hay un número de caso, hay documentos. Eso cambia el trato. No porque el consulado deje de ayudar a un ciudadano en lo básico, sino porque no puede mover hilos para facilitar nada cuando hay un asunto legal en curso. No pueden llamar al hotel a pedir favores, no pueden presionar a autoridades locales, no pueden convertirlo en una llamada amable que lo resuelva. Les queda lo único que queda cuando ya no hay atajos: seguir el proceso. Carla, mientras tanto, probablemente intentó armar su versión. La conozco: primero diría que yo era celoso, luego que yo era abusivo, luego que yo la castigué por viajar. Pero los documentos no sienten pena. Los registros bancarios no se ofenden. La grabación no discute. Y la cronología, cuando está clara, hace que las mentiras suenen como lo que son: ruido. Ese fue un momento importante para mí, porque me di cuenta de algo: Carla había construido poder en nuestra relación a través de la ambigüedad. Siempre dejaba todo en un quizás, un no fue así, un me estás exagerando. Yo rompí esa herramienta con precisión. Convertí su niebla en fechas, su manipulación en archivos, su amor en una transacción no autorizada. Además, le avisé al banco que yo había iniciado denuncia local, y ellos reforzaron el caso como fraude. Me indicaron procedimientos para la disputa. Aunque los bancos tienen sus tiempos, el simple hecho de que estuviera todo documentado aumentaba la seriedad del asunto. Carla ya no podía decir: él me prestó la tarjeta, porque mi reporte era claro desde el inicio: robo, uso indebido, no autorizado. No fue un día emocionante. No hubo música de fondo ni aplausos. Fue un día de ventanillas, de papeles y de firmar. Y, sin embargo, ese día fue donde yo sentí que ganaba de verdad. Porque la venganza no siempre es un acto grandioso, a veces es asegurarte de que el mundo, con sus reglas frías, haga lo que tú ya no estás dispuesto a tolerar. Actualización 5. La caída final fue lenta y precisamente por eso, más pesada. Carla y Enzo no salieron de Italia al día siguiente. Cuando tienes un problema de fraude hotelero y una tarjeta marcada como robada, las cosas no se arreglan con un perdón. Se arreglan con dinero, abogados y paciencia. Y ellos no tenían dos de esas tres. Me enteré por terceros y por el flujo de información que llega cuando los adultos por fin se asustan: llamadas a familiares, mensajes desesperados, gente preguntando ¿qué pasó? Yo no salí a contar la historia de inmediato. Solo dejé que el silencio trabajara. Carla siempre cuidó su imagen, y ahora su imagen se estaba rompiendo frente a la gente que ella no podía manipular con facilidad. Cuando sus familias finalmente supieron, ya no era una anécdota de viaje. Era un problema serio que exigía soluciones caras: fianza, asesoría legal, boletos de regreso, pagos pendientes. Y yo, deliberadamente, no fui el salvavidas. No llamé para arreglar. No negocié. No mandé un centavo. La persona que roba tu paz no merece tu rescate.
Carla y Enzo fueron detenidos en Italia por el intento de estafa y el fraude relacionado con la cuenta del hotel, y pasaron semanas en detención preventiva mientras se movía el proceso. No voy a romantizarlo, fue duro, fue humillante, fue el tipo de experiencia que te quita cualquier fantasía de superioridad. Para Carla, que vivía de sentirse intocable, eso fue peor que cualquier regaño. Era estar atrapada en una realidad donde su sonrisa no compraba nada. Cuando por fin lograron salir bajo condiciones y volver, ya no regresaron como viajeros. Regresaron con un historial que les iba a seguir como sombra. Los antecedentes y los reportes, incluso cuando no te encierran de por vida, te cierran puertas, trabajos que se enfrían, trámites que se complican, miradas que cambian. La graduación que Carla celebró con mi tarjeta se convirtió en una etiqueta difícil de quitarse. Y sí, su título recién obtenido dejó de ser una medalla y se volvió un problema. No porque el conocimiento desaparezca, sino porque la confianza pública en ciertas profesiones es estricta, y cualquier proceso por fraude levanta alarmas. Carla pasó de hablar de futuro brillante a tener que explicar por qué su nombre aparecía asociado a un caso internacional. En su mundo de apariencias, eso es una condena. Yo, por mi parte, no me quedé solo con ver el desastre. Presenté una demanda civil por el dinero gastado antes del bloqueo y por los cargos que quedaron en disputa, con los respaldos correspondientes. No era solo recuperar lo mío, era marcar un límite de manera irreversible. Carla no iba a convertir esto en una historia de ex vengativo. Iba a ser lo que siempre fue, una persona usando recursos ajenos sin permiso y enfrentando consecuencias reales. La última vez que la vi no fue romántica, ni dramática, ni cinematográfica. Fue fría. Yo ya había cambiado cerraduras, cortado accesos, separado todo lo que pudiera usar como excusa para volver. Carla intentó mirarme como antes, con esa mezcla de lástima y presión, como si todavía pudiera doblarme. Pero yo ya no era doblable. Yo la miré como se mira una lección aprendida. Hoy, cuando pienso en todo, no siento remordimiento. Siento alivio. Porque aprendí que hay personas que confunden tu paciencia con permiso, tu cariño con debilidad, y tu silencio con aceptación. Carla apostó a que yo iba a pagar por su mentira para evitar problemas. Yo aposté a que, por una vez, el problema iba a ser de quien lo creó. Y gané.